Hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? Que el shalom que viene de papá, que viene del cielo, sea con cada uno. Bueno, estamos contentos porque hoy estuvimos trabajando durante el día, comimos juntos, pudimos compartir muchas cosas, pudimos hablar del Señor, orar juntos. La verdad que fue un día hermoso, ¿no? Y bueno, también aprovechamos el poder estar juntos para poder compartir la palabra. Como hicimos el viernes pasado con Quique, vamos a también hoy hacer de esta manera más informal, ¿no? El compartir la palabra desde las vivencias, desde el testimonio de cada hermano. Así que, bueno, estoy agradecido al Señor porque estamos acá en la casa de nuestro hermano Héctor, ¿sí? Su familia, y acá con Ezequiel también, con nuestro hermano Ezequiel, que estuvimos trabajando todo el día. Y bueno, y ahora compartir esta reunión con todos nuestros hermanos, la verdad que es un gozo tremendo. Así que, bueno, sin más presentaciones, vamos a empezar a compartir un poco. La primera pregunta es, ¿cómo fue que te encontraste con el Señor? ¿No? ¿Cómo era tu vida cuando estabas ahí, en el mundo, sin el Señor? ¿Cómo fue ese encuentro, ¿no? ¿Cómo era ese tiempo de tu vida? ¿Qué sentías? ¿Y qué fue, ¿no? Encontrarte con Yeshua? Muy buenas noches, hermano. Los saludo con la paz del Señor a todos. Le damos la bienvenida a los hermanos que ingresaron nuevos, que no nos conocemos, con muchos que están, pero bueno, ya va a ser el gran día en cuando Amén. nos volvamos a encontrar y podamos alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Así que muy bienvenido, siéntase cómodo como me siento yo. Amén. Porque cuando llegué, desde el primer momento que llegué a este lugar, mucho no ha cambiado. La contención, la dirección de los hermanos, las oraciones, están siempre sobre todos nosotros. Así que suéltense, siéntense tranquilos, hablen con quien cuando necesitan, pidan oración cuando necesitan. Y bueno, yo voy a contar cómo llegué. Le doy gracias al Dios Todopoderoso porque un día, yo estando fuera del camino del Señor, frecuentaba por los lugares donde tiraban las cartas, iba a los lugares donde tiraban los bucios, todo esto se hermanaba todos juntos ellos en el tema del Umbanda, ¿no? Y iba a consultar uno de los mandamientos que el Señor nos manda que no debemos hacer, ¿no? En un momento yo me encuentro en una situación muy mala ya, ¿no? Con esa famosa mochila que por ahí todos cuentan, ¿no? Que sienten ese peso encima que uno tiene, ¿no? Yo me sentía de esa manera, me sentía pesado, me sentía mal, con muchos dolores de cabeza, ¿no? Turbado, así no sabía a qué lado disparar, para qué lado salir. Y en un momento yo no conocía a Cristo, ¿no? Yo no conocía a Cristo. Hacía muy poco tiempo que había vuelto a Buenos Aires, había venido de otra provincia y cuando llego a Buenos Aires estaba en un frigorífico, que es el que yo trabajo, ¿no? Y estaba mal, ¿no? Y me recuerdo que me acordé de mi tía que le quise hacer una consulta, ¿no? Porque a mí me decían esta gente que yo necesitaba una liberación, mi casa necesitaba una liberación, que mi familia necesitaba una liberación, que necesitaban ellos poder llegar al lugar. Sentí algo que no me dio paz, no me dio tranquilidad, ¿no? Y en casa, o sea, teníamos mucho seguimiento, ¿no? Sentíamos mucho olor a tabaco, se escuchaban ruidos, las paredes se ponían oscuras, un lugar que habíamos alquilado que era nuevo, ¿viste? Y en aquel momento, unos días antes que yo vaya a trabajar, yo ya como me sentía así, o sea, fui instruido por mi abuela
en el camino de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces yo a Jesús nunca me habían hablado de Jesús, sabía que era el Hijo, pero no. Entonces yo agarro y un día, una tarde, una noche era que miro al cielo y le decía, Señor, Jehová, digo, ¿por qué yo tengo que estar consultando a divinos, tengo que estar consultando a toda esta gente que quiere hacer trabajo, porque me habían pedido gallo, colorado, maíz, me pidieron todas esas cosas? ¿Por qué yo tengo que consultar a eso si yo creo y confío en vos? No habrá pasado 3 días que yo estaba caminando en la planta del frigorífico, iba, venía, caminaba, iba y venía, y yo creo que fue el Señor, ¿no? Quien me muestra a mi tía, y yo la llamo a mi tía, que encima hacía muchísimo tiempo, años que no hablaba con mi tía, ¿no? Como ella, cuando yo era chiquito, recuerdo que ella estaba en el camino de Lumbanda y me llevaron a un lugar, yo digo, yo la voy a llamar a ella me va a indicar el mejor lugar, ¿no? Y me encuentro con que mi tía, cuando la llamo, que estaba en el Evangelio, ¿no? Y me dice, no, por la sangre de Jesús, Jesús te ama, me decía. Y en un momento, cuando ella me empieza a predicar la palabra, después de esto que me dice, ¿no? Por teléfono. Por teléfono, claro, por teléfono, porque yo la llamo por teléfono. La voz de mi tía se empieza a poner media densa, ¿viste? Como que se iba y venía, ¿viste? Y se cortaba. Y en un momento le digo, se corta, tía, y se cortaba, pero no sé, pero 5 veces le habré llamado a la tía y me atendía el contestador, ella me llamaba a mí, en un momento la llamada no enganchaba, ¿no? Hasta que ella cuando se pone a hablar conmigo, que supongo, nunca le pregunté, ¿no? Pero supongo habrá orado, era el propósito del Señor, ¿no? Porque esa famosa mochila que yo llevaba, ese cansancio, ese dolor de cabeza, que yo no entendía, yo le preguntaba a mis compañeros, le echaba la culpa a la computadora, a todo el sistema que estaba ahí, ¿no? Porque era una presión acá, dolor de cabeza, vivía durmiendo yo. Yo vivía durmiendo, en ese tiempo vivía durmiendo, me sentía muy mal. Y vos sabés que cuando ella me dice, no, y yo le empecé a contar todas estas cosas, me dice, no, por la sangre de Jesús, Él te ama. Dice, mirá, dice, era un día jueves, me acuerdo que era un día jueves porque dice, hoy, jueves, viernes, sábado y domingo, son 4 días de campaña, dice, de liberación, y tenés que llegar, tenés que venir, dice, y le digo, tía, le digo, orá por mí, que yo voy a estar ahí. Y así que cuando ella me empieza a predicar el Evangelio, que me dice, Jesús te ama, el Señor tiene un propósito en tu vida, las palabras que usamos, los que caminamos la calle, que usamos para predicar, para hablarle a la gente, es la palabra que el Señor te da para recibir a esa gente, ¿no? Y ella me dijo estas cosas, las que nosotros usamos hoy. Jesús te ama y el Señor tiene un propósito para tu vida, para tu familia, tenés que llegar. Y en ese momento empiezo a alargar un llanto enorme, ¿no? Un llanto enorme, que no me importó. Era la hora de descanso, mis compañeros eran como a las 10 de la mañana, estaban todos mis compañeros en descanso de afuera, yo recién lo conocía, pero no pude frenarme, no pude parar. Fue un llanto como un bebé, yo me acuerdo que no, me faltaba como el aire, no podía respirar, me caían muchas lágrimas, pero creo que fue el momento donde me encontré con el Señor porque me hizo libre, porque ahí es donde el Señor me hizo libre. Yo en ese momento fui libre. Amén. No necesité que nadie me ore, que nadie eche demonio, no necesité porque yo ya me sentí liviano. Es más, me acuerdo que después seguía hablando por teléfono y me acuerdo que hacía movimientos, movía las manos, movía los pies, todo, porque ya no me sentía pesado como para caminar, para moverme, ¿no? Era como que estaba atado, ¿viste? Ese famoso lazo del cazador, ¿no? Se ve que estaba atado, ¿no? Y bueno, cuando voy el jueves, llego a la iglesia, me pareció tan hermoso, tan lindo, sentí una paz, una tranquilidad, me encantó cómo alababan, cómo o sea, transmitían palabra de aliento, ¿no? Y se leyeron versículos, se predicó, y yo sentí en ese momento que
que el Señor me habló a mí en ese momento, ¿no? Porque yo me fui y volví ahí el viernes de vuelta, porque ese mismo día me oraron a mí me oraron y yo no sentí como que tuve una liberación, no sentí como que fui libertado de algo. Yo sentí que fui libertado cuando me habló mi tía, Ajá. cuando me dijo que Jesús me amaba, cuando me dijo que tenía para mí, para la familia, el Señor tenía algo para nosotros. Y entonces ahí fue como que yo me aferré al Señor, porque me acuerdo, es más, después hubo gente que me hablaba y me dice, mirá que te van a lavar la cabeza y ¿te sentís bien? Sí, ahora me siento bien, porque yo le venía diciéndole que me sentía En realidad mal. te lavan el alma, en realidad. Te lavan el alma. Sí. Y así que bueno, nunca más dejé gracias al Señor no me separé nunca más, porque yo nunca dejé de congregar. Me tuve que ir de un lado por otro, por circunstancias de la vida, ¿no? Pero después de ahí empecé a congregar a la iglesia de Mercedes, porque yo vivía ahí en Mercedes. Empecé a congregar a la iglesia donde me recibió el pastor Riva, donde me recibió Antonio, Julio, que estaba en la puerta. Y ahí me sentí muy bien también, amado, como me siento hoy también en este lugar en donde estoy, ¿no? Amén, amén. Qué lindo, ¿eh? Hermano, ¿cómo fue cuando llegaste al Señor? Bueno, shalom hermanos. La verdad que yo llegué a papá gracias a un hermano, Alejandro, le mando un saludo, un abrazo, que yo siempre lo cruzaba, ¿no? Lo cruzaba, yo venía problemas, vivía callejeando, ya estaba con mi mujer, con mi hija y el hijo de ella, pero yo seguía la joda, ¿no? Y siempre lo cruzaba él. Y él me decía, Dios te está llamando, Dios te está llamando, me decía, por algo te cruzo. Y cada vez que salía a la calle sentía que lo iba a cruzar, tío. Y yo me decía, uy, seguro que lo cruzo Alejandro y me va a hablar de la iglesia, ¿viste? Bueno, hasta que lo crucé una vez que estaba mal, y le dije, ¿sabes qué? Yo solo le dije, quiero ir a la iglesia, le dije, ¿viste? Y él contento, gozoso, me dio un abrazo y me dijo que me llevaba. Fui con él, creo que habría sido un domingo que vine. Sí, un domingo fui. No, un viernes fue. Y bueno, me sentí re bien, la verdad que me hizo re bien, empecé a... todo llevó un proceso, ¿no? Y empecé a ir más seguido, hasta que un momento dije, bueno, me iba a bautizar, ¿no? Cuando llegó un momento que se bautizaron muchos hermanos, me bauticé y seguí yendo un tiempo más y me alejé. Me alejé por cosas que pasaban en mi casa y por unas circunstancias que me alejé y volví otra vez al gaucho, ¿no? Al gaucho Gil y me empezó a ir las cosas peor de lo que me iban antes. Mucho peor hasta que llegó un momento que ya no daba más, ya estaba... ya la droga ya era droga todos los días. Iba de un lado para el otro, ya no me aceptaban en ningún lado. Y me siento mal contando esto, pero siento que lo tengo que contar, ¿no? No. Era feo porque no me aceptaban en ningún lado y donde me aceptaban iba y hacía las cosas mal y me mandaba macanas. Hasta que llegó un momento que ya no aguantaba más, ya en ningún lado no me podían aguantar más. Tuve problemas, me anduvieron buscando y bueno, me tuve que ir de ahí. Y estaba en la calle, pero Dios me trajo otra vez. Papá me trajo otra vez a la iglesia y ese día me acuerdo que fue un domingo, hace un mes y medio, hermano. Un mes y medio más o menos. Llegué a la casa del hermano, lo llamé porque me sentía mal, estaba en la calle, llegué todo sucio, todo como amanecido, ¿no? Y estaba flaco, me acuerdo. Esto fue hace un mes y medio, estaba re flaco. Ahora estoy un poco más mejor. Y nada, él oró por mí, me quedé un par de horas ahí en la iglesia, yo solo, hablando con Dios y bueno, y me fui para la casa de mi prima Natalia, que ella, la verdad que fui porque
Porque Dios me dijo, andá, ¿no? Dios me dijo, andá y era el único lugar a donde tenía que ir, pero ella tampoco tenía que haberme aceptado, ¿no? Porque yo también me las mandé ahí y ella me echó y me dijo que no me quería ver más una vez y bueno. Así que Dios creo que le tocó el corazón y me aceptó. Pero llegó un momento que ya no me podía tener más. Entonces, ese mes y medio que estuve ahí, la verdad que empecé a ir más a la iglesia, a hablar, ya que no estaba abierta la iglesia, pero iba a hablar con el hermano, él me ayudaba con mercadería y me hacía muy bien esto, ¿no? Quería como que yo quería volver al Señor, no quería volver a abandonarlo, quería seguir su camino, quiero seguir su camino. Y hablé con él antes de irme a la casa de mi prima, me dijo que no me podía tener más por el motivo de que eran muchos y bueno, el tema de la plata, todo, ¿viste? Bueno, no entendía, le di las gracias. Y antes de irme le dije a mi hermano que oren por mí porque me iba a quedar en la calle un tiempo, hasta donde tuviera donde ir, ¿no? Y se ve que Dios le tocó el corazón o le habló y me llamó y me dijo, vení, quédate acá, en la iglesia, ¿no? Y bueno, ahí estoy ahí, la verdad que estoy re gozoso por lo que está haciendo conmigo, estoy re gozoso, man. Me siento alegre, cada día más fortalecido. La primera vez que estoy haciendo esto de hablar así, de grabar, ayer oré con unos hermanos que hacía mucho tiempo que no oraba, hacía bastante tiempo que no oraba y la verdad que cada día le pido que Él me enseñe más de su palabra, que me muestre más el camino, que quiero seguir aprendiendo, soy su siervo y quiero servirle para Él toda la vida, ¿no? No. Así que ese es mi testimonio por ahora, ¿no? Así que yo le pido a papá que me siga fortaleciendo y, y que bendiga la vida de mis hermanos que están acá y de todos los hermanos de la iglesia. Y los quiero a todos, ¿no? Y en la vida de mi hija y de mis padres. Y le pido perdón, ¿no? A todo lo que le hice mal. Aunque no me estén mirando, yo le pido perdón igual, al frente de papá. Nada más. Eso. Gracias. Había una palabra que nos querías compartir. Sí. Una palabra que significaba mucho para tu vida, que el Señor Sí. te había hablado. Sí, que es más o menos, es lo que estuve hablando hoy, ¿no? Se las voy a leer, dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y esta palabra, cuando yo la leí ayer, que mi hermano me dijo que íbamos a hacer un video, yo le pedí al Señor, ¿no? Una palabra, y fue justo lo que viví yo, ¿no? Cuando llegué al camino, ¿no? Hoy estoy en proceso, ¿no? A la perfección, ¿no? Trato de copiar al maestro, ¿no? Porque es el modelo que él nos dejó. Sé que no soy perfecto, me equivoco mucho, pero le pido al Señor que me muestre, ¿no? Quiero llegar más allá, quiero, como dice la palabra, ¿no? Quiero tener mi mente allá arriba, quiero pensar en las cosas de Él, ¿no? Sé que las cosas secretas, ¿no? Que el Señor tiene, se las revela a sus hijos, ¿no? Por eso busco eso, revelación de Él. Quiero aprender y poder entender los secretos, ¿no? Las cosas que están allá arriba. Después dice, porque habéis muerto, en el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros
también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esto me marcaba, ¿no? Porque mis hermanos, cuando cuentan testimonios, cuando nos encontramos, cuando hablamos, ¿no? Y hasta yo mismo, ¿no? El Señor me mostró. A veces uno brota ira, enojo, y a veces no mide las consecuencias, lo que puede pasar en un momento que nos salimos de nuestro enfoque arriba con el Señor, ¿no? Y había algo que me marcó acá, por eso lo extendí, lo leí hasta acá, que el Señor me mostró y nos sigue hablando, ¿no? Cuando mi hermano David dijo purezas de labio. Fue algo que fue un tac cuando en un momento yo leo donde dice palabras deshonestas de nuestra boca. Y de nuestra boca salen palabras deshonestas. Entonces no es solo que mi hermano David había compartido pureza de labios, sino mi hermano Juanjo también, él extendió más lo que es pureza de labios, donde él explicó en Santiago que nuestra boca, o sea, la podemos usar para bendecir o para maldecir. Y explicó también que de un manantial no puede brotar agua dulce y agua amarga. O sea, que nuestra boca o la usamos para bendecir o la usamos para maldecir, ¿no? Y acá el Señor nos está hablando primeramente a mí y me lo hace compartir a todos ustedes, hermanos, para que nuestra boca sea para glorificar a Dios, ¿no? Sea para bendecirlo a Él y para darle alabanza. Después acá vuelve a hablar de vuelta diciendo: no mintáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Por eso yo, mis hermanos, quiero enfocalizarme en el Señor, quiero enfocarme en Él y quiero que Él ministre mi vida. Amén. Y por eso esto me llevaba a lo que yo les había contado, ¿no? A mi testimonio, ¿no? Uno de mis testimonios, porque en el camino del Señor, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Y yo quiero descubrir su misterio y yo quiero caminar en su camino. Y yo les aliento a todos aquellos hermanos que han llegado, se han agregado ahora, que este es el camino, que esta es la verdad y que esta es la vida. Amén. 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 Hermanos, qué tremendo que son los testimonios, ¿no? Yo sé que cada uno de los hermanos que están ahí escuchando la palabra y el mensaje tiene su testimonio, ¿no? Como el de Ezequiel, como el de Héctor. Muchas cosas duras, difíciles, ¿no? Muchas maldiciones que venían de abuelos, padres, ¿no? Y qué poderoso que es el nombre de nuestro Señor, ¿no? Que con el hecho de que alguien deposite su confianza en el nombre de Yeshua, entonces toda esa maldición se corta y se empieza a sanar la vida, ¿no? Y que todas estas cosas que recién leía nuestro hermano, que son de nuestra vieja naturaleza, que son de nuestra vieja vida, ¿no? Ya por el nombre de Yeshua y por la sangre de Cristo, que somos lavados, porque no nos lavan la cabeza, sino que nos lava el alma el Señor, ¿no? Nos lava nuestra conciencia, nos limpia, nos perdona todos los pecados. Entonces, ahora ya no queremos volver ahí, al pecado, no queremos volver a la vieja vida. Y en este pasaje, en el versículo 12 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros, que quiere decir llevar las cargas, ¿no? Ayudarnos. Perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera
que Cristo nos perdonó, así también ustedes háganlo. Entonces, qué hermoso saber que hoy ya no tenemos la vestidura de la vieja vida, ¿no? Todo lo que contaron los hermanos. Ya no somos eso. Y después dice, y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor hace un tiempito nos viene diciendo, es algo que el Señor no va a permitir que nosotros nos enojemos con un hermano y que salgamos ilesos de eso, sino que el Señor nos va a corregir para que no estemos enojados nunca con un hermano, ¿no? El amor es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, ¿no? Que tengamos siempre agradecimiento en nuestra boca, ¿no? Que siempre haya agua dulce. Y esto que viene ahora es tremendo. Y esto a los hermanos nuevos, a los que hace poquito, a Diego y a Andrés, que ayer se entregaron al Señor, a muchos hermanos que en este último tiempo se han agregado al grupo. Y para todos, ¿no? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a nuestro papá, a nuestro Dios papá amado, por medio de él. En el nombre de Yeshua seamos agradecidos en todo tiempo, que en todo tiempo haya palabras dulces, que haya palabras de agradecimiento, de bendición hacia papá y también hacia los hermanos y también hacia el prójimo, ¿no? Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno. Amén. Los bendecimos. Shalom. Shalom.